Muy buenas chicos, compañeros de la 49 Racing. Hoy tenemos un nuevo vídeo y os vamos a enseñar, en este caso, cómo cerrar un cartas con cigüeñal. Pues lo más fácil posible para vosotros, para alguien que no lo haya hecho nunca o lo que sea. Nos va a venir bien porque si, como estáis viendo en toda la mesa, ahora os pondré unas tomas. Esto es todo una venta para un cliente. Que tenemos poleas grandes, variador furia rosa, rodillo gordo. ¿Qué más tenemos por aquí? Correa metraquí, muelle rojo del embrague, un bote sobrante para el líquido del carburador hecho por nosotros, de la 49 Racing. Aquí lo tiene, pegatina, a punta pala, sensor de temperatura para el agua, embrague por 3 gramos, pipa de silicona, semipoliéster 6, 24 ocos, caja de láminas Malossi, tobera Polini, unos protapes nuevos también, unos LED de luz intermitente, un bote game hecho con nosotros también de la máquina 3D para guardar todos los chicles. Todo esto, chicos, que os estoy enseñando en 3D está a la venta. Si alguien lo quiere, que lo diga por privado en Instagram y se le hace. Y esto es un bote para llevar los chicles seleccionados. Pues si no tenéis dónde guardarlos, pues lo guardáis aquí. Y por último, cigüeña bariquí reforzado, cerrado. Ya le acabamos de poner los rodamientos, no lo he grabado porque en algún vídeo anterior lo he explicado, así que ya os digo. Y bueno, aquí tenemos motos, que es lo primero que hemos hecho nosotros. Yo he lijado toda la superficie, siempre lijad toda la superficie, aunque le quitéis toda la silicona que tenga, pero siempre lijad la superficie, tanto de esa parte como de esta parte. Como veis, los cárteres se quedan impolutos. Voy a darle a la luz porque tengo los LEDs puestos nada más y así veis vosotros mejor. Seguro que sí. Entonces, la cuestión es, no me enrollo más, cómo montar un cigüeñal correctamente para vosotros, ¿vale? Pues lo más importante que tenéis que tener para montar un cigüeñal, siempre, esto es para principiantes, pero tenéis que tener esta herramienta si queréis montarlo. Entonces, como mínimo, una pistola de calor. Como veis, yo aquí tengo una. Como mínimo una pistola de calor, porque necesitamos darle calor al cárter para meter cigüeñal ahora sin esfuerzo y sin ningún tipo de cosa. Entonces, hay mucha gente que le da calor al cárter, el cigüeñal lo deja metido en el congelador. No, yo no congelo ni cigüeñal ni hago nada de eso. El cigüeñal, los rodamientos, como veis, yo principalmente hay utensilios que los venden para que es como un tubo que se mete con una varilla que se le mete un tornillo y lo va metiendo. Yo, como tengo prensa, pues lo meto con la prensa. Entonces no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo. Bien, con esto, ¿qué es lo que quiero hacer? Necesitaríamos un termómetro para saber a cuántos grados está el cárter. Yo, por ejemplo, tengo este, que lo tengo aquí arriba, como tiene imán, lo tengo pegado aquí arriba para que lo vea perfectamente. Entonces lo pongo en funcionamiento y esto lo único que es el sensor que trae y puesto cinta de esta que es anti temperatura. Entonces lo metemos en el orificio que nosotros veamos que no nos estorba y nos pondremos a calentar cartas. Me voy a poner a calentar cartas con la pistola de calor. Vamos a enfocar solamente donde va a entrar el rodamiento. Cuando el termómetro lo marque 100 grados, podremos meter el cigüeñal.
No voy a hacer ningún tipo de corto en este vídeo porque quiero que lo veáis tal cual como lo hago yo. Sin cortes de primero esto, luego lo otro, nada. Sin cortes. Aunque el vídeo sea largo, lo siento, para que veáis paso a paso cómo se cierran cigüeñas correctamente y en poco tiempo. Bueno, primero de todo, necesitamos silicona para motores, cualquier pasta neural, lo que sea, para el cierre de motores. Yo utilizo este en concreto, que es Liquimoli, de la marca Liquimoli. Me encanta esa marca para motores, vamos, precisamente para esto. Que soportaba, no me acuerdo, me ha quedado aquí un pegote de silicona y ahora no lo veo, pero aguantaba una barbaridad. Os estoy diciendo a lo mejor hasta 800 grados o cosas así. O 300, sí, hasta 315 grados. Eso, vamos, no se va a aguantar a 315 grados, a 100 grados ya gripa el cilindro, así que... Bueno, esto lo podéis aplicar cada uno y como estoy diciendo, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, cada uno lo hará de una manera. Algunos meterán primero los rodamientos y luego el cigüeñal. Otros, como yo, meten los rodamientos en el cigüeñal y luego el cigüeñal completo. Otros le echan la masilla antes, otros después. Entonces, yo lo primero de todo, para que luego no me estorbe con el cigüeñal y expandirlo perfectamente, lo que hago es echarle la masilla primero. Porque yo a la masilla absolutamente no voy... Yo no voy a estar en contacto con ella, ni voy a apuntar a ella, entonces la pasta me da igual. Bueno, bien, pues empezamos. Cogemos un pegotillo chiquitillo y empezamos. Venga. Esto, deciros que no os pasáis tampoco, porque esto es nada y menos, en plan, para que haga la junta, pero tampoco luego cuando se cierre el motor, los pegotes de silicona sobresaliendo por detrás, y etcétera, etcétera. Así que listo, chicos. Esto deciros que el cliente que ya verá el vídeo nos ha pedido solamente las piezas, pero es de... no sé si era de Alicante o no sé de dónde era, porque ha contactado mi otro compañero con él. Y ya te digo, pero eso lo quería las piezas. ¿Y qué pasa? Que quería montarle un cigüeñal a su moto, pero él no entiende de mecánica ni nada de eso, ni tiene herramientas, ni tiene el típico amigo mecánico, ni nada de eso. Entonces hemos dicho, che, no te preocupes, porque se ha gastado bastante dinero, hay más piezas aparte de estas de la que se le va a mandar. Y aparte nosotros también le hemos regalado bastantes cosas, los puños se los hemos regalado, ¿qué más le hemos regalado? Un montón de pegatinas, la pipa silicona, los direccionales, los intermitentes de LED, los direccionales los otros de los chiquitillos, en plan que nos hemos portado bien con él. Entonces, eso que no sabía, quería montar el bariquí y no podía porque no entiende. Entonces le hemos dicho, che, no te preocupes que te mandamos el motor con el cigüeñal puesto. Es decir, no está pagando este lote de piezas, pero para que él se ahorre un dinero de ir al taller a que se lo monten, ya que se ha gastado bastante dinero con nosotros. Hemos dicho, che, no te preocupes que te vamos a enviar las piezas, pero va con el motor. Vais con el motor montado, así que no te preocupes, saca el tuyo y mete este. Así que a veces hay que portarse un poco bien y entender a la gente. Bien, empezamos. Esto nos está empezando a marcar 14 grados. Como lo podéis ver, 14 grados y medio. Venga, pues vamos a empezar. Todo esto con mucho cuidado, ¿vale? De no tocar la silicona que hemos aplicado y con mucho cuidado y poco a poco. Con la pistola de calor es verdad que se tarda bastante porque esto, vamos, a una temperatura bestial, pero normalmente la gente lo suele hacer también con un soplete. Porque tarda menos. También deciros eso, que se me ha olvidado deciros, que por ejemplo, si no tenéis una pistola de calor, las pistolas de calor que no suelen ser caras, esta a mí me costó mejor 30 euros.
Entonces os iba a decir que podíais comprar un soplete en el Leroy Merlin, Bricomart o algo de eso. Pero si es que no va a valer la pena, porque por 10 euros más que os va a costar, tenéis una pistola de calor. Entonces, pues no lo veo conveniente tampoco. Así que, chicos, esto es paciencia y saliva. Calentando poco a poco. Vamos dando vueltas siempre por el interior de donde va a entrar el rodamiento. Y esto poco a poco, ya os digo. Vamos por 25 grados. Como veis, sube bastante despacio. Ahora cuando esté más caliente cogerá la temperatura más fuerte. Si os dais cuenta, chicos, hay dos tablones, dos trozos de tabla, dos tablones puestos debajo del motor. ¿Por qué nosotros apoyamos el motor siempre en dos tablones? Vale, pues por dos o tres razones muy importantes. Primero, yo por ejemplo, esto es una mesa de trabajo que era con una tabla de madera, pero yo le puse hierro, una lámina de hierro. Entonces, lógicamente, yo si se calienta la lámina de hierro no va a pasar nada. En la madera pues la podías quemar. Eso como punto primero. Y para que no afecte ahora mismo tanto, aunque sea hierro a la base. Y segundo, porque yo ahora a la hora de meter el cigüeñal, yo quiero que me entre suave. Entonces, el lado del cárter sobresale para abajo. Si yo no le pongo los tablones, yo no voy a poder meter el cigüeñal, porque me va a chocar con la base de aquí de la mesa. A no ser que yo levante el motor con la otra mano, ya te quema y etcétera, etcétera. Así que no vale la pena. Os ponéis dos trozos de tablilla, lo que sea que se os quede en harto. Y listo, chicos. Y bien, vamos a seguir. Es que de verdad no quiero cortar vídeo ni nada. Por eso, porque quiero que veáis cómo se hace perfectamente. Ni os voy a poner cámara rápida, ni nada. Así que vamos a darle caña. Ya si vamos viendo el termómetro, vamos por 47 grados. Ya va subiendo esto algo más. Si os dais cuenta, al darle calor, el aluminio dilata. Entonces, por eso entra el cigüeñal tan bien. Con la calor dilata y con el frío se comprime. Por eso lo que habéis dicho antes, de que había gente que lo metía en el congelador. Yo antes, de hecho, antiguamente, cuando cerraba motores, lo metía en el congelador. Pues de esto de que no sabes mucho y ves algún vídeo, te puedes hacerlo tú y lo ves como lo hacen, pero es que no es necesario. No es necesario porque solamente con darle calor ya es suficiente. Así que chicos, esto ya va por 75 grados. Ya falta menos. 79. Como veis, lo que os he dicho antes, ahora va subiendo más rápidamente por el tema que os estoy diciendo, porque ahora está caliente el cárter. Al principio le cuesta coger temperatura, pero ahora que está caliente, pues conforme lo voy dando más sube. Esto también deciros, chicos, que si es un motor comprado de segunda mano o cualquier cosa, deciros que tengáis mucho cuidado y verificáis, os lleváis algún rodamiento viejo o lo que sea, verificáis si los rodamientos entran bien, porque muchas veces los rodamientos entran suaves porque están los cárteres comidos y luego os va a dar problemas. Así que siempre verificad eso, que os pueden engañar. La posición de los rodamientos, hay muchos rodamientos que tienen posición, tenéis que tener mucho cuidado con todo, ¿vale? Así que si no sabéis mucho, más vale pedirle consejo a un amigo o intentar que te lo hagan en un taller, porque si no la lías. Bueno, chicos, hemos llegado. Aquí si veis, me marca 101 grados.
automáticamente cojo el cigüeñal. Esto lo quitamos. Y perfecto. Ya os digo que no tenéis que hacer ningún tipo de esfuerzo. Bien, la masilla la tenemos echada ya. Vamos a quitar un trocillo de pelusa que hay aquí. Ahí está. Perfecto. Ahora, chicos, nos vamos a poner a calentar la otra parte. Vamos a poner a calentar la otra parte. Os voy a poner, bueno, yo creo que así lo podéis ver también. Os digo lo de antes, como yo tengo la base de hierro, me da igual. No sé si lo veis. Voy a poner el carburador un poco más para acá y voy a poner esto aquí entonces para que lo veáis. Pues ya os digo, como tengo la base de hierro, me da igual que puede perforar perfectamente. Los rodamientos ya os he dicho que lo he metido previamente con el... no me sale hoy ninguna palabra. Con la prensa. Lo he metido con la prensa. Hay mucha gente que dice, no, que se desequilibra el cigüeñal, madre mía. Vamos a ver, no habláis sin saber, por favor. ¿Cómo que se va a descentrar un cigüeñal por meter un rodamiento que no hace absolutamente nada de fuerza cuando lo metes con la prensa? Es que ni se menea. Si eso ya va a equilibrar con sus bulones, con su tusteno y todo por dentro. Yo no sé la gente por qué inventa tantas cosas. Pero bueno. Venga. Estoy metiendo más calor por las paradas porque puedo meter más la pistola y si os dais cuenta casi que lo estoy arrastrando. Ahora lo estoy pegando al máximo. Toda la temperatura me está subiendo bastante rápido. ¿Por qué he metido la sonda esa o el orificio donde lubrica el cigüeñal? Pues porque quiero meterla en algún sitio donde se quede bastante prensado. Porque si no falsea la temperatura. Si se está moviendo para los lados o lo que sea, no ejerce bien la función que tiene que hacer. Así que nada, chicos. Esto, ya os digo, paciencia. Son ya casi las 2 de la mañana. Casi las 2 de la mañana. Así que para que veáis si esto os tiene que gustar, ¿sabes? Ahora normalmente yo cojo un trapillo porque te puedes quemar si lo coges de las varillas cuando vaya a armar el motor. Pero ya os digo, yo creo que ni lo voy a coger. Venga, esto le queda ya. Nah. 105 grados. Ahora está bajando porque quita la sonda automáticamente. Voy a ver si esto quema. No quema mucho. Y metemos esto lo más recto posible. Perfecto. Pues listo, chicos. Está ya el cigüeñal metido correctamente. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues lo siguiente que vamos a hacer, o que hago yo, es recoger cosas. No me pongo a hacer otra cosa sin que recoja lo antiguo. La pistola de calado. Recogida y a su sitio. Venga. Y luego se acumulan las cosas y tenéis todo lleno de herramientas y no sabéis ni lo que tenéis. El reloj, que ya está bajando la temperatura. Venga. Pues para adentro. Venga. Vamos a ver si no me estorba el trípode. Y lo meto en el cajoncillo. Venga. ¿Qué más? Venga, siguiente.
cogemos taladro y tornillos. Y vamos metiendo, yo lo voy a meter ahora mismo todo. Y ahora vamos apretando en cruz. Meto aquí, meto aquí, meto aquí, aquí y aquí. Os voy a intentar poner la cámara más alta para que veáis mejor cómo lo estamos haciendo ahora. Esto lo vamos a bajar. Ahí. Perfecto. Entonces, apretamos. Vale, muy lentamente, ¿eh? Primero aprieto uno, después aprieto otro. Ahí, si no estoy haciendo absolutamente nada de fuerza, ¿eh? Otro. Qué rabia me da cuando se me quedan las llaves puestas en los tornillos. Otro. Y otro, perfecto. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer nosotros. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer nosotros? Siempre digo lo siguiente que vamos a hacer nosotros porque todo el mundo no lo hace igual. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es coger el retén. Y cuando cojo el retén, ¿qué es lo que quiero decir? Porque voy a coger el sellador de junta. Vamos a ver. Aquí. Fija tornillo. De todas formas, este retén a mí no me lo va a escupir, está claro. Porque tiene la muequecilla. Pero bueno, de todas formas, le vamos a echar. A ver si quiere. Ahora. ¿A ver? Y le echamos un poquitillo. Lo expandís con la mano. Ahí. Y lo metéis. Perfecto. Servilleta. Nos lavamos las manos. Y ahora busco algo que me apoye perfectamente. Que yo tengo esto para eso. Y esto. Le damos 2 golpecillos. Y listo. Este retén de esta parte se mete muy fácil. Verificamos que esté metido. Pero nosotros cuando le vamos dando los golpes, lo apreciamos perfectamente en el sonido cuando ya está chocando con metal. Bien, cogemos este tornillo y hacemos lo mismo. Que esto es para que no escupa el retén. Y lo mismo. Todo esto a vosotros os recomiendo que lo hagáis primero con una llave para que tanteáis bien el par de apriete, porque tras roscáis un tornillo vamos en 0, bien, como he dicho antes yo, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Pues yo lo primero que hago es coger una dinamométrica y me cojo esta correspondiente. Vale, cojo mi dinamométrica y esto lo vamos a poner a unos 12 kilos y vemos qué tal aprieta. Venga, ahí vemos que está ya. Joder, te lo digo. Venga, este tornillo lo mismo. Vamos apretando siempre en cruz, porque si apretamos en cruz va cerrando perfectamente por todos los sitios iguales. Si yo aprieto primero el lado derecho y después el izquierdo, pues lógicamente cuando vaya a apretar derecho no se me va a centrar bien. Ahí estaría también. Vamos a meter aquí. Este ya también estaría. Venga, vamos a leer. Este también. Este.
también. Y yo creo, chicos, que ya estarían todos. Vamos a darle un repasillo a todos. El motor lo aguantamos. Ahí. Ahí. Ya, ahora sí, para verificar voy por todo. Venga, vamos a meter un poquillo de caña a esto. Este y ese igual. Bien. Y este que ha sido de lo mismo, perfecto. Pues bien, una vez, chicos, este apretar cartas, ¿qué es lo otro que tenemos que verificar? Pues primero, guardamos dinamométrica. Esto a su sitio, esto a su sitio y ya está. He cogido esto, así que vamos con el siguiente paso, que es con el centrado del cigüeñal. Esto, vamos a guardar aquí. Automáticamente yo ya los estos de madera los voy a quitar. Uno y ya, perfecto. Y ahora si nos venimos aquí, vamos a ver si podemos enfocar. Estaríamos viendo que el cigüeñal, no sé si vosotros lo vais a apreciar en el vídeo, pero el cigüeñal está desplazado un tanto a la derecha. Es más, si movéis el cigüeñal seguramente veis, está trincado. ¿Por qué? Porque está más desplazado ya a simple vista para acá que para el otro lado. Entonces, verificamos que es cierto. Se nota bastante en el hueco, entonces le pegaríamos con un martillo de nylon, un golpe seco en el telado. Un poco más. Vemos que sigue, hay que darle más todavía. Ya vemos que se empieza a mover algo. La verdad que este está bastante durillo porque, vamos, normalmente con dar un golpecillo, venga, seguimos verificando que aquí hay bastante hueco y aquí no hay nada de hueco. Seguimos. Ya os digo, hay algunas cigüeñales que vamos a coger la carga, que ya se nota más suelto. Hay algunos cigüeñales que son montarlos y lo equilibra en 0, y hay algunos que dan un poco más de tormento. Entonces nos venimos para acá y cogemos las gargas. Yo me voy a ir ya directamente a gargas de bastante espesor. ¿Por qué digo esto? Porque el hueco es bastante grande. Mira, aquí me está entrando perfecto y aquí no me entra. Y aquí me entra sobradísimo. Es decir, todavía tiene que venirse mucho más para acá. Vamos a verificar otra vez. Ahora me deja entrar más suave, antes ni me dejaba entrar. Pero aquí sigue estando todavía muy suave todavía. Vamos a meterle más, sin miedo. Esto tenemos que darle un golpe seco. Venga, ya lo estoy viendo mejor. Ahora, voy a meter por aquí. Esta me entra bastante sobrado. Y por aquí, perfecto. Yo creo que más o menos, si veis, ahora el cigüeñal está bastante suelto, como debe de ir. Y aparte de esto, vamos a lubricarlo con aceite. Esta galga es de 1 milímetro. Aquí vemos que entra perfecta. Y aquí vemos que le falta nada, un pelín. Y ya va el cigüeñal suelto, ya lo habéis visto. Yo creo que con eso se ha quedado.
Falta un pelín. Vamos allá. Vamos a ver, chicos. Perfecto, ahora sí. Ahora sí se queda centrado. Tenemos 1 milímetro en cada lado. Y ahora es lo que os digo. Esto ahora va suavísimo. Y ahora lo que os digo. Vamos a lubricarlo. Claro está. ¿Cómo lubricamos esto? Bien. Cogemos. Yo tengo siempre mi bote de aceite. Y inclino un poco. Como lo estoy haciendo. Inclinado para ese lado y para acá. Para que me entre aquí directamente. Ahí. Para que me entre en el rodamiento. Y de igual. Lo mismo, inclino para este lado y echo en ese rodamiento, para que los rodamientos estén siempre lubricados. Perfecto. Me vengo a esta parte, chicos. Me vengo a esta parte. Vamos a ver si me estáis viendo en el vídeo. Me vengo a esta parte. Y ahora lo mismo. Y he hecho unas cuantas gotas sin pasarme, que luego está el cigüeñal encharcado. Y lo mismo, chicos. Esto va finísimo. Venga. Vamos a montarle el retén del otro lado. Vale, la vuelta. Vamos a ver si vosotros me veis. Si no, muevo la cámara. Ya os digo, este vídeo se trata de que absolutamente no corte nada. Venga, lo mismo. Cogemos nuestro retén. Verificamos que esté todo bien. Lo limpiamos todo perfecto. Esto ya lo he limpiado yo, pero lo vuelvo a limpiar. Y bien, hacemos misma operación. Cogemos y la echamos. Vamos a ver. Ahí lo tenemos, venga. Echamos. Ahí. Y le damos una vuelta. Ahí. Ahí. Esto lo que va a hacer es que selle perfecto y que no se salgan las cosas, chicos, por favor, bien hechas. Si no, no la hagáis. Ahora, sacamos las manos. Lo más importante, cogemos, como he dicho, en este caso, yo para estos ratanes tengo esta barra de hierro, que por ahora la podemos dar. Esto, chicos, lo más importante, y de verdad os lo digo, es que lo metáis totalmente recto. Como esto no lo metáis recto, malo. Ya metéis directamente con esto. Entonces tenéis que ir verificando en cada momento que el cigüeñal entre perfectamente, por si no entra por algún lado. Estar pendientes para... Yo por eso voy tan poco a poco. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, chicos, como veis, y os voy a quitar yo, voy a poner la cámara. Como veis, el retén está... no se suele meter más. No se suele meter más porque yo hay ratones que me lo he encontrado que está metido abajo, que dice, madre mía, 1 metro para abajo. De todas formas, esto que tiene aquí un circlip también, que entraría el circlip justísimo. Ahora mismo, como yo lo tengo, el circlip me entra justísimo, que es como tiene que ir RT. Tiene que ir, ya ves tú, ese medio centímetro metido para adentro. Verificamos que esté por todas las partes bien metido, que esté uniforme y seguimos con el montado ya de la transmisión. Así que, chicos,
yo creo que esto ha sido todo. Os vamos a dejar aquí, porque el vídeo era solamente para montar cigüeñas. Entonces todo esto ahora tengo que limpiarlo con limpiafrenos, montar desarrollos, polea, variador, embrague, en fin, mil cosas. Así que chicos, con esto nos vamos a despedir. No olvidéis suscribiros, que van a venir cosas muy chulas. Estamos haciendo muchísimos proyectos. Ya sabéis cómo cerrar un cigüeñal. Así que, chicos, cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.